Bienvenidos, aquí llega la segunda parte del vídeo de la isla mínima. Si no habéis visto el primero, ¿a qué estáis esperando? Id a verlo. En la primera parte nos habíamos quedado en el momento en el que Juan está siguiendo a Quini y alguien le deja seco con un arma. Así que retomamos desde aquí y nada, espero que disfrutéis del vídeo. Siguiendo a Quini, ve que este entra con su nueva novia en una casa en alquiler en medio del campo, y poco después de que entren, ve la silueta de un hombre elegante con sombrero que entra detrás de ellos. Y nada más después de ver esto, por la noche interrogan a Quini, que lo niega todo. ¿Quién es el hombre del sombrero? ¿Qué hombre? Y mientras vuelven al hotel en coche, alguien les dispara. Esto solo nos deja dos opciones, o bien le ha disparado un narcotraficante como advertencia por registrar los barcos del río, o les ha disparado el asesino. Pero la opción del asesino no tiene sentido, porque como veremos más adelante, fue el asesino quien dejó seco de un golpe a Juan, y se lo podría haber cargado en ese mismo momento. Los narcos, en cambio, sí tienen motivos, porque hasta que llegaran los policías de Madrid, tenían controlada la Guardia Civil. La Guardia Civil está metida en todo. Alguien les está avisando. Algo que una vez más, Pedro denuncia y Juan justifica. Todo el pueblo fue a tabaco de contrabando y no hay ni un barco con una colilla. De algo tendrán que vivir entre cosecha y cosecha. Así que si los narcos no pueden sobornar a la Guardia Civil para evitar los registros, porque la Guardia Civil tiene que hacer caso de lo que digan los detectives de Madrid, solo les queda asustar a los detectives de Madrid. Y esta trama argumental, aunque me parece muy interesante, tiene una pega, y la pega es que no tiene desarrollo porque lo siguiente que hacen los narcotraficantes es ofrecerles información del caso que están investigando a cambio de que la Guardia Civil deje de registrar los barcos. Y ellos aceptan, evidentemente. Y es entonces cuando uno de los narcos les da la pista clave, que es la descripción del coche del asesino. ¿Qué coche era? Un Dian 6 blanco. El coche tenía en el cristal de atrás una pegatina. Cuando interrogan a la novia de Quini sobre lo que pasó en la casa del Coto, ella tampoco dice nada, pero se muestra muy asustada. Así que Juan decide pinchar su teléfono con una grabadora porque sospecha que su vida corre peligro inminente. Y después van a la casa del Coto donde dejaron seco a Juan, y dentro ven los mismos trofeos de caza que en las fotos de las chicas. La mujer que les enseña la casa les miente descaradamente y Juan le saca la información mediante brutalidad policial. ¡El truco de Mendruco! Hasta que Pedro le para. Luego aparece el guardés, un tipo que sale 10 segundos en pantalla. ¿Por qué se achantan con su llegada y no le interrogan también? ¿Qué está pasando aquí? ¡Es de broma, quietos! Nunca lo sabremos. La acción vuelve a acelerarse cuando Juan se da cuenta de que la pegatina descrita por el narco es la misma que tenía en su carpeta Adela, la chica que presuntamente se fue a buscar un futuro mejor. Así que los dos detectives vuelven a preguntar a su abuela y descubren que la persona que le ofreció trabajo era un tal Sebastián, que trabajaba en un hotel de Málaga, lo que presuntamente conecta a ese tal Sebastián con todas las víctimas, porque todas tenían el panfleto de trabajo. Pedro vuelve a hablar con el periodista para pedirle que identifique al fotógrafo que hizo las fotos de las chicas, que sale borroso, y este le revela que Juan, su compañero, fue un torturador y asesino de la brigada político-social de Franco, algo que choca frontalmente con los valores de Pedro, aunque Pedro ya desde el principio se olía algo. Por su parte, Juan se reúne con la madre de las adolescentes asesinadas, a quien la novia de Quini le ha confesado que Quini y otro hombre abusaron de ella en la casa del Coto. Un hombre de manos finas y perfume caro. Al mismo tiempo, Pedro va al hotel de Málaga y entre las cosas que dejó Sebastián están los panfletos de trabajo que les dio a las víctimas. Así que ya está claro que él es el que está detrás de todo. Ese tío era muy raro. Tuvo un problema con una clienta. Después de hacer una llamada, descubre que está en busca y captura. Juan, vigilando a Quini, llega a la fábrica donde los jornaleros están negociando las condiciones de trabajo con el patrón. Y al ver al patrón, reconoce al hombre que vio de lejos en la casa del Coto. Esto se pone interesante. Así que va a hablar con él, el hombre del pelo cano. Le da la mano y cuando se va, huele el perfume. Aunque no lo dice, entendemos que descubre el perfume caro del que hablaba la niña. No le vio la cara, solo sabe que olía bien a perfume caro. Y mientras Pedro vuelve de Málaga de noche, encuentra por casualidad el coche del asesino, el coche blanco con la pegatina, pero no llega a ver la cara del conductor, que debía ser Sebastián, porque este se escapa. Lo que sí ve, antes de perderlo, es que en el maletero del coche había una persona. Así que a partir de ese momento tienen que actuar rápido para evitar que el asesino se cobre a su nueva víctima. Como sospechan que el patrón es quien mueve los hilos de los asesinatos, Pedro le pide al juez que le llame para hacerle pruebas sanguíneas de inmediato. Sin embargo, el juez quiere retrasar los procedimientos hasta el día siguiente por ser muy tarde. Pedro entonces se enfrenta a él y pasa esto. Usted lo está protegiendo. Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. Sí que lo sé, como en todas partes. Va usted a ser padre. Debería tener cuidado con lo que hace.
Va usted a ser padre, debería tener cuidado con lo que hace. Es decir, el juez le está amenazando prácticamente de muerte. Creo que es una de las escenas que más pasan desapercibido en la película, tal vez porque no tiene ninguna consecuencia posterior. Entre Pedro y el juez no sucede nada más. Pero también es una de las escenas que más saca a relucir cómo las dinámicas de poder del franquismo siguen en pie en plena democracia. Básicamente le está diciendo, o te callas o vas a tener un accidente. Pedro recrimina a Juan que no se pusiese de su parte frente al juez y le revela que sabe que mató a una chica en Vallecas. Juan le responde esto. Fue un accidente. Y no fui yo. Fue mi compañero, yo ni siquiera saqué el arma. De esta manera los dos detectives se vuelven a reconciliar. Como la estrategia judicial no les ha funcionado, recurren a la estrategia de Juan, que creo que es ilegal porque seguramente necesitasen una orden para poner la grabadora. Pero de todas formas da igual. Escuchan las cintas del teléfono pinchado de la novia de Kini. Y a través de la grabación de la llamada, descubren que ha llamado a la casa del Coto y que ha quedado con Sebastián. Así que van a la casa. Esta vez es Pedro quien tortura a la mujer para que les dé la información en un cambio clásico de roles. Y esta vez es Juan quien le detiene a él. ¿Dónde está Sebastián? ¿Que dónde está? Juan relata a la mujer las torturas que sufrieron las víctimas hasta que la mujer se derrumba y lo confiesa todo. ¿Cómo se llama el guardés? Sebastián. En este punto seguimos sin saber claramente quién es el asesino, pero el tal Sebastián es quien tiene más papeletas. Así que van a buscarle donde la mujer les dice que ha ido, la casa abandonada. Pero cuando llegan, ya se ha marchado. El cazador, que les está acompañando para que no se pierdan, les avisa de que un coche se aleja por la carretera. Tiene que ser él. Así que le persiguen. Debido a la lluvia se quedan atrapados en una zanja y tienen que seguir a pie. Por suerte el cazador sabe dónde lleva el camino. Todo aquí no sale, ¿eh? Por aquí nada más que puede ir a la isla mínima. Esta es la primera y única vez que se menciona la isla mínima en la película La Isla Mínima. Y ni siquiera sabemos lo que es. ¡No es posible! ¡No es posible! El caso es que mientras llegan, Sebastián les dispara y les da a todos según se acercan. En este punto el director sigue jugando a no mostrar la identidad del asesino, algo que juega en contra de la película porque solo hemos visto a Sebastián en un plano y la audiencia no se acuerda de su cara, por lo que su revelación no solo no es ni una gran sorpresa o giro de guión, sino que puede ser confuso. Yo desde luego la primera vez que vi la película no me acordaba del guardés y cuando se reveló la cara del asesino me quedé con cara de póker. ¿Pero usted quién es? Este clímax creo que es el punto más débil de la película por el escaso desafío que presenta para los protagonistas y el escaso desarrollo que tiene, pero volveré a eso más adelante. En cualquier caso, Juan mata al asesino y salva a la chica. Detienen a Kini por los asesinatos pero no al patrón. Y es que los pormenores del caso no se explican. En este caso yo creo que está bastante claro. Mientras celebran que se ha resuelto el caso y salen en los periódicos, llega la última pista. Las fotos que dio Pedro al periodista para que identificase al fotógrafo. El periodista dice que no podía identificar a la persona que sale en la foto, pero nosotros sí podemos con la información que tenemos. Aparte del dato del perfume caro, las manos finas, la silueta del hombre con sombrero idéntico al patrón, también está el reloj. Y si comparamos el reloj de la foto con el reloj que lleva el patrón, vemos que son exactamente el mismo. Lo que no está tan claro son algunos pormenores, como ¿planeaban los asesinatos? Si planeaban asesinar a las chicas, ¿por qué las dejaban irse varios días? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Aquí va mi hipótesis. Lo que yo creo es que Sebastián no participaba de los abusos y las coacciones, sino que conocía a las chicas cuando ellas salían, entablaba una relación de amistad con ellas y les ofrecía un trabajo en el hotel de Málaga en el que él trabajaba o había trabajado, sin mencionar que le habían despedido. Ellas se dejaban engañar con la esperanza de salir del pueblo y ganarse una vida mejor. Él luego las convencía de quedar en un lugar solitario y las mataba. Y el hecho de que no detengan al patrón, que evidentemente tenía que conocer hasta cierto punto todos estos detalles y además abusaba de las chicas, es porque el juez realmente le está protegiendo. Ahora bien, un detalle que no tiene sentido es que la última chica siga con vida. Hemos visto que ya estaba secuestrada durante la persecución en coche. Desde entonces hasta que encuentran al asesino al amanecer han tenido que pasar varias horas. Y sabemos que el modus operandi de Sebastián era recoger a las chicas, llevarlas a un lugar abandonado, matarlas y luego deshacerse del cuerpo en el río. Porque como dicen al inicio de la película, no las mataba allí. No las mataron aquí, no hay restos de sangre. Alguien las trajo en coche y las tiró aquí. O sea que tenían que llegar muertas. Y sin embargo la chica sigue en el maletero viva. Y aquí llega el segundo final de la película. El periodista le entrega a Pedro unas fotografías en las que se ve el momento exacto en el que Juan asesina a una manifestante en Vallecas, demostrando así que efectivamente
sí es un torturador y un asesino. Un torturador y asesino que sigue suelto. Y eso es así por la Ley de Amnistía de 1977, una de las medidas claves de la transición de la que yo, por cierto, no tenía ni idea de su existencia. La película tampoco lo explica. La ley parece que buscaba reconciliar a la sociedad, perdonando a aquellos que habían sido condenados por crímenes políticos y también a aquellos que fueron condenados por cometer delitos persiguiendo actos políticos. Algo que era habitual en el franquismo, que de hecho tenía un cuerpo policial dedicado exclusivamente a eso, la Brigada Político-Social. De hecho, algunos amnistiados de esta Brigada Político-Social fueron realmente torturadores y asesinos, que vivieron no solo tranquilamente sin rendir cuentas por sus crímenes, sino que además fueron condecorados con medallas y tuvieron bonificaciones en su pensión. Y en uno de estos cabrones está basado el personaje que interpreta a Javier Gutiérrez. La narración ha jugado con la percepción que teníamos de Juan, especialmente desde la segunda mitad de la película. Vamos a echar un vistazo. En azul están marcadas las escenas de investigación. Como veis, ocupan la mayor parte de la película. Sin embargo, a lo largo de la narración vemos cómo se desarrolla de forma puntual la trama que funciona por debajo de la investigación, que es la relación que tienen los dos policías y, más concretamente, la imagen que nos formamos tanto nosotros como Pedro de Juan. Aparte de su ideología, Juan es presentado como alguien tranquilo y simpático. Muy bueno, Lobo. ¿Qué pescado es? Albure. Una botella de vino dulce y 2 vasos. Bueno, ¿qué? ¿Queréis otra copa? Me invito. Y aunque se salta las normas y usa la violencia, de alguna forma el contexto justifica su comportamiento, porque están buscando un asesino en serie en un pueblo donde los policías son rechazados e incluso agredidos. Así que dentro de este contexto de las características del personaje y de que el fin que persigue es moralmente aceptable, aceptamos su forma de ser. Por otro lado, el periodista construye una imagen de Juan totalmente distinta, la de torturador y asesino, porque según él mató a una chica de un disparo en una manifestación. Vemos que Juan lo niega y esta negación encaja porque hasta ese momento su forma de actuar ha sido cuestionable, sí, pero moralmente comprensible. Lo que pasa es que Juan mentía. Sí es el torturador y asesino que perfiló el periodista. Así que, aunque han acabado con un asesino, en realidad hay otro asesino libre que jamás va a pagar por sus crímenes, que es el propio policía. Ahora bien, creo que su faceta de asesino y torturador podría haberse remarcado un poco más en la película, especialmente en el último acto, que en parte, creo yo, hay cierta voluntad de remarcar esa faceta suya, porque vemos que al asesino ni siquiera intenta detenerlo, directamente lo cosa a puñaladas. Pero de nuevo el contexto juega a su favor. Si hubiese intentado detenerle o reducirle estando los dos policías heridos, el asesino podría haberle matado y haber acabado con los dos policías y también con la chica. Así que de nuevo tiene sentido que le mate. Pero como estoy en mi canal me voy a permitir corregir a los guionistas. Yo que no he vendido un guion en mi vida. Una vez que Juan ataca al asesino y este está desarmado, sí que podría haberle torturado para haberle sacado información. Y seguramente el asesino se habría muerto a causa de la tortura. Pero de esa manera podríamos haber visto esa faceta suya de torturador. O, por otro lado, podría haberle torturado, haber descubierto que la chica del maletero estaba muerta y haberle asesinado directamente en una especie de venganza. O bien podrían haber sospechado del guardés al inicio del tercer acto, haberle torturado para intentar sacarle una confesión y más adelante en el clímax haberle cosido a puñaladas como ya hace. Pero no pasa nada de esto. Otra interpretación que podemos dar a lo que sucede en la película también puede ser que, aunque Juan siempre utiliza métodos cuestionables, siempre actúa de un modo moralmente aceptable porque está intentando dejar atrás su pasado corrupto. ¿De qué parte estás? ¿Tú también estás con ellos? Yo solo quiero resolver este caso, no quiero que nos aparten. En cualquier caso, este es el personaje más complejo de la película sin ninguna duda. Cuando ambos están a punto de subirse al coche para marcharse de allí, Pedro mira a Juan fijamente sabiendo que es un asesino en libertad que no ha pagado por sus crímenes. Y sucede esto. Todo en orden, ¿no? Literalmente Pedro decide mirar para otro lado y no recriminarle sus crímenes. Lo que les separa, o les une, es la ley de amnistía del 77. El policía justo y demócrata se sube al coche con el asesino en libertad que jamás va a pagar por sus crímenes y juntos se emprenden el camino de vuelta a Madrid. Esta es la España que todos queríamos. Esta es la España que todos queríamos. Esta es la metáfora de la España de la transición que Alberto Rodríguez y Rafael Cobos querían hacer, y creo que podría haber tenido más fuerza si se hubiesen explicado algunas cosas, porque desgraciadamente la gente que no ha vivido ese periodo no conoce demasiado bien la transición española, y creo que esa metáfora podría perderse, y de hecho estoy seguro que en muchos casos así ha sido. En su estreno la película tuvo un recibimiento general muy positivo, pero una polémica sobrevoló el estreno, y es que la película tenía muchos puntos en común con un fenómeno americano que se había estrenado
en HBO unos meses antes ese mismo año, True Detective. Ambas historias sobre una pareja de policías en los años 80 que buscan a un asesino en serie en una zona rural. Sin embargo, cuando se estrenó True Detective, La Isla Mínima ya había finalizado el rodaje, con lo cual la influencia no pudo existir. De hecho, Alberto Rodríguez siempre ha sido muy abierto a la hora de hablar de sus influencias en las películas, y en todas las entrevistas menciona que su principal inspiración para La Isla Mínima fueron las fotografías de Atinaya en las marismas del Guadalquivir. Por otra parte, sí considero que hay algunas películas anteriores a La Isla Mínima con las que merece la pena compararla porque guardan relación en algunos aspectos clave. Alberto Rodríguez menciona Memories of Murder en algunas entrevistas, en la que también dos detectives muy opuestos entre sí están intentando atrapar a un asesino en serie en una zona rural, en un país que también está viviendo un cambio político y social. Tal vez la mayor diferencia entre ambas, salvando las distancias, claramente, sea el desarrollo de la relación de los dos protagonistas. Porque mientras que en La Isla Mínima, a pesar de que por un momento se sugiere que puede haber un cambio de roles, cuando Pedro se vuelve violento y tortura a una señora para sacarle información, esta evolución o este cambio de roles no llega a consumarse. En Memories of Murder, en cambio, sí sucede. El arco de transformación es mucho más marcado. Y aunque no la menciona, la película de Alberto Rodríguez también tiene ecos de Mississippi Burning. De nuevo, dos policías de ideas completamente opuestas son trasladados de la ciudad a una zona rural del país para dar caza a un asesino en serie. Y también mientras se están produciendo en el país profundos cambios políticos. En el caso de Mississippi Burning, se está produciendo en ese momento el movimiento por los derechos civiles. Estoy empezando a pensar que este tipo de películas podrían constituir su propio subgénero cinematográfico. Y aunque tienen muchas similitudes, lo que yo quiero señalar es una diferencia. Tanto Mississippi Burning como Memories of Murder, como Seven, que también es mencionada por Alberto Rodríguez como una de sus referencias, tienen un final mucho más satisfactorio que el final de La Isla Mínima. Esto es así principalmente por dos razones, tanto por el escaso desafío que se plantea a los protagonistas como por la brevedad del enfrentamiento contra el asesino. Vamos a ver una comparación. En Memories of Murder, el clímax dura 7 minutos después de un último acto de 30 minutos en los que se enfrentan al único sospechoso de diferentes formas. Es decir, en el último acto ya tienen a un único sospechoso, un antagonista, definido, claro, el único, con nombre, apellido y cara. En Mississippi Burning tienen un clímax de 3 minutos en un último acto de 20 minutos en el que también saben quiénes son los antagonistas y se enfrentan a ellos también de diferentes formas. Seven tiene un clímax de 7 minutos en un último acto de 25 minutos en el que también saben ya quién es el asesino y en el que se enfrentan a él cara a cara. La Isla Mínima, en cambio, tiene un clímax de 4 minutos en un último acto de 8 minutos en el que no tenemos ni idea de quién es el asesino hasta el último instante, que es cuando le vemos la cara. Como veis, es mucho más reducido en comparación. En el resto de películas de este género, en el último acto ya sabemos quién es el asesino. Y lo que tiene lugar es el enfrentamiento entre el asesino o sospechoso o antagonistas con los policías que tratan de estrechar el cerco o conseguir las pruebas definitivas para proceder a arrestar al asesino o matarle. En La Isla Mínima, la identidad del asesino es revelada justo antes del clímax para los detectives, que ellos se supone que ya saben quién es. ¿Cómo se llama el guardes? Sebastián. Sí tienen su cara en la cabeza, pero su identidad es revelada 5 segundos antes de que muera para los espectadores, que es en el momento en el que se gira y le vemos la cara. Pero nadie se acuerda de él porque solo ha salido 10 segundos en pantalla, lo que hace que sea poco satisfactorio porque se resuelve demasiado rápido, con demasiada facilidad y porque no sabíamos a quién se estaban enfrentando. Es decir, que en este apartado La Isla Mínima no respeta o no sigue las convenciones del género, y a veces no seguir la convención del género puede llevar a un éxito increíble, pero en este caso creo que es un fallo o un punto débil. Y por último quiero mencionar también un detalle de la anterior película de Alberto Rodríguez, Grupo 7, que también se desarrolla en Andalucía y también explora la violencia y la corrupción policial. Y esta película tiene una escena que me llamó muchísimo la atención, que es esta. ¡Quieto! ¡Quieto que se me va la manita, eh! ¡Quieto que se va! Un policía reduciendo de un capón a un criminal que amenazaba a su compañero con una navaja. ¿Os suena de algo? Me parece bastante chocante y peligroso que hagan algo así, pero parece que en el universo de Alberto Rodríguez es algo de lo más normal. En cualquier caso, estamos sin ninguna duda ante una de las mejores películas que ha dado el cine español en los últimos años. Esperemos que siga así y yo espero que este vídeo os haya servido para tener una perspectiva más completa de la obra y si no os gustó o no la entendisteis, para darle una segunda oportunidad. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.